Representante al Congreso por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional, Partido de la Liberación Dominicana. Él es el creador, el que impulsó la ley de movilidad y tránsito y demás hierbas aromáticas. Tobías Crespo es nuestro invitado esta mañana. Tobías, bienvenido. Buenos días, Pedro. Gracias por invitarme de nuevo a este espacio y saludando también siempre a la gente que lo sigue, a ustedes bien tempranito en la mañana y que prende ese televisor, a ese receptor para estar orientado e informado de todos los grandes temas. Con Tobías Crespo hay muchos temas interesantes porque su condición de legislador, su condición de dirigente político, pues hace necesario que toquemos temas de interés. No quiero comenzar con el Intran, voy a dejar ese tema para último porque lo vamos a profundizar. Yo sé que tú traes por ahí informaciones importantes, ya estamos a la puerta de que esto comience a funcionar y quién más que tú para decirnos cómo van esos aspectos. Pero quiero comenzar con la ley de partidos políticos. Hemos visto en esta semana algunos reportes de prensa de la disminución del 2% al 1% a las agrupaciones políticas para aquello de mantener el reconocimiento. El tema del financiamiento sigue siendo un tema de debate profundo. ¿Cómo marcha todo? ¿Cuál es la proyección que se tiene con esta importantísima y necesaria ley que ha de ponerle orden a la casa, a las agrupaciones políticas? Mira, la ley de partidos y agrupaciones políticas ha ido avanzando. Hay una comisión bicameral, tú sabes que ha habido diferentes propuestas, iniciativas. La Junta Central Electoral, antes de irse el expresidente Roberto Rosario, presentó un proyecto de ley que a nivel general consensuó o consultó a Así la es. mayoría de los sectores. Incluso duramos 3 días una vez un seminario en Juan Dolio. Y en ese sentido, otros legisladores también presentaron iniciativas, se han fundido todas. El comité político en un momento, tú recordarás que designó al compañero Rafael Rafael, Albuquerque para dirigir una comisión para trabajar y poner de acuerdo. Y casi estuvimos en un momento de aprobarla. Recuerdo en las elecciones pasadas, aunque ya la mayoría de los partidos habían seleccionado a los candidatos presidenciales y habían hecho acuerdos, que en su impacto lo que iba a permitir era que esa ley solamente entrara a la parte electoral y no la de partidos políticos, correcto. porque una de las funciones principales de la ley de partidos es garantizar esa democracia interna, las primarias y todo lo que tiene que ver con el orden, la organización y la regulación de las actividades internas de los partidos políticos y ya de cara hacia afuera. Nosotros entendemos que aquellos elementos que a la dirigencia de los partidos políticos hay conflictos, hay versiones diferentes o puntos de vista diferentes, finalmente deben ponerse de acuerdo, porque no creo que podamos llegar a las elecciones del 20 sin una ley de partidos y agrupaciones políticas y sin una reforma a la actual ley electoral que data del año 1997. En ese sentido, entendemos que la forma en la cual la comisión bicameral que está trabajando las dos leyes ha estado aprobando, ¿verdad? Acuérdate que cuando es bicameral, la aprobación de los artículos, de los articulados y de los párrafos, generalmente los informes se leen de manera Es simultánea simultáneo, en ambas claro. cámaras. Es decir, que la decisión de mandarlo a Y una se gana bicameral tiempo, se gana gana tiempo. tiempo y evita tener los conflictos que hay entre la diversidad en la Cámara de Diputados, que tú sabes que hay una diversidad de partidos políticos a diferencia del Senado, donde el PLD tiene una Claro, una mayoría. En ese absoluta. sentido, yo creo que ellos lo que han hecho son los temas conflictivos, la han mandado a una subcomisión para que entonces redacte y se ponga de acuerdo en un punto de consenso sobre aquellos elementos que son divergentes. Esos elementos divergentes, y tenemos entendido, según planteamiento de algunos miembros de la comisión y legisladores, que el tranque está en el tema de las primarias simultáneas, que los partidos, sobre todo de oposición, bueno, los partidos mayoritarios, el PLD, PRM, se niegan a que esas primarias se hagan de manera simultánea, y el tema del control interno de los procesos por parte de la Junta Central Electoral. Sí, mira, ese es uno de los temas, no es el único. El tema de las elecciones simultáneas y si es con padrón abierto Abierto, cerrado. o padrón cerrado, ha dividido a las diferentes organizaciones políticas, sobre todo entendiendo que la autonomía de cada partido político pudiera ser puesta en juego cuando, sobre todo desde afuera, pueden incidir en las elecciones internas, que una de las grandes cosas que el PLD Eso con los ha simultáneos, con sobresalido los cuando es simultáneos. simultáneo, pero el padrón abierto Claro. porque tú puedes tener
poner simultánea con el padrón cerrado y verdaderamente tú vas a tener que los partidos que tengan su padrón no van a permitir que de fuera le invadan No, o le porque decidan. es que va a haber un Pero árbitro que hay se llama partidos Junta Central Electoral, sí, que va a controlar el padrón y va a decir, ya Pedro Jiménez votó, no puede venir a votar. sí, pero también es el tema de que hay partidos, Pedro, que lamentablemente no tienen padrón. Es decir, Ni si nos padrón ni vamos, estructuras. ni estructura. Si nos vamos al PRM, el PRM, recuérdate que salió muy Sí, reciente claro. del PRD, la estructura en esas 16,000 mesas, ¿verdad? Sí. Que tiene la Junta Central Electoral y sobre todo un padrón creíble, porque también hay que limpiar los padrones. Aquí Claro. hay personas, tú y yo lo sabemos, que están en todos los partidos políticos, Uf. es decir, están metidos en todos los partidos políticos y son afiliados, y eso no puede ser. Entonces, la limpieza de ese padrón, garantizar un padrón que tenga fiabilidad en esa data y que sobre todo que cuando se dé el proceso de elección, ya sea de hacia primaria interna, pero controlado desde afuera, se pueda garantizar la democracia sobre todo y la participación. Pero el tema que tiene que ver con que la Junta sea el árbitro de los procesos internos, aunque en los últimos tiempos hemos visto que los partidos se niegan a hacer procesos internos. La democracia en el PLD está fuera del debate, fuera del análisis, no le interesa a la cúpula Ahora, ese asunto. ahora es la dedocracia La dedocracia y el amiguismo. Las encuestas. No, esas encuestas son una charlatanería. Y sobre todo la gente que es afín a la cúpula de los a partidos. la cúpula, si yo soy amigo del amigo, el amigo me recomienda, yo estoy pegado con un funcionario que maneja fondos en Palacio, allí, aquí, yo voy. Pero está hace rato negada la posibilidad de tú participar en un proceso democrático, tanto para posiciones a lo interno de la organización como para posiciones que son de elección popular, como el caso tuyo que eres legislador. Pero bien, esa parte, ustedes en esas comisiones pues tienen que ponerse de acuerdo, porque no aguantan ninguno de nuestros partidos políticos del sistema otros procesos internos sin regulación. Mira, Ya hay muertos, nosotros heridos. en el último proceso, con unas elecciones a 5 alcaldes, creo que fue, y una cantidad de regidores, porque se reservaron unas cuotas. Una cosa terrible. Hubo 3 fallecidos, que nunca había pasado en el PLD. No, nunca. Pero el PLD está definiendo las pautas de los demás partidos, porque es el partido mayoritario, Así el partido de gobierno. Está dando el mal ejemplo. Y ese ejemplo, por ejemplo, se traspasó al PRM. El PRM tampoco hizo procesos internos, se lesionó bajo los mecanismos que ellos Pero el PRM entendieron. no tenía opción, por lo que tú acabas de decir, del poco tiempo de formación que tenía y la falta de estructuras. Ellos tenían que completar una boleta, no importa con quién sea, porque hay gente metida que tienen vínculo con el narcotráfico, compañero tuyo en el Congreso. Bueno, pero lo que te digo es que desde el punto tenían de que vista armar su cosa, pero al PLD no le luce. de que la Junta sea el árbitro, realmente yo creo que ya es necesario. Yo le había dicho con la verdadera responsabilidad, Pedro, a personas del comité político que siempre habían preparado elecciones, que ya dentro del CP, del comité político, no habían entes creíbles para arbitrar un proceso No hay, limpio porque y tienen transparente, intereses y todos. que lamentablemente esa función debería moverse hacia afuera, por lo menos para garantizar que haya un árbitro externo fuera de las competencias, pero también una estructura a nivel nacional que posiblemente desde el punto de vista de la participación en la democracia, los resultados tal vez no sean tan creíbles. La gente seria no quiere participar de esos procesos porque entiende que eso lo controla el tigueraje, el que tiene más dinero, no importa de dónde provenga el dinero, y las cúpulas no hacen nada. Pero esa parte debe ir cambiando. Yo creo que uno de los grandes retos y desafíos de esta ley de partidos políticos y de la reforma electoral debe ser poner coto a esas situaciones. Totalmente de acuerdo contigo. Todavía el Intran. Estamos ya en víspera, el gobierno anunció, el ministro Montalvo, que el 30 de este mes estaríamos ya con el Intran funcionando como debe ser. Los reglamentos sabemos que no están listos, él lo anunció, fue muy responsable esa posición, pero ya eso se está preparando. He conversado con varias personas que están mezcladas al sector y me han dado un briefing ahí de cómo estaría trabajando esto. ¿Cómo ya a estas alturas, faltan 3 días para el 30, me imagino que el día 1 se estará anunciando quién dirigirá ese importante órgano que ha de venir a traer soluciones y buenaventuras al tema de la movilidad y el tránsito en el país? ¿Cómo va esto, Tobías? Tú que estás bien empapado. Mira, yo creo que va bien el gobierno, el Poder Ejecutivo se tomó un tiempo prudente, porque cuando tú haces una reforma institucional tan fuerte como esta, es decir, eliminar 5 instituciones que durante mucho tiempo, sobre todo la DGTT, databa del año 66, es decir, tenía 50 años.
que tenía luego de la DGTT la caja de jubilación y pensiones, que implica llevar a todos los choferes a un plan de seguridad social donde tengan pensiones dignas y también tengan seguro familiar de salud, que los choferes hasta esta ley no la tenían. Y sobre todo el tema de la OTTT, que por un decreto fue creada en el año 1987, y el FONDE, que sustituyó a lo que era el antiguo Plan Renovable, y el CAR, que era el Consejo de Administración y Regulación de Tasas. Wow, cuánta vaina. Esos trabajos de sustituir y eliminar todas esas instituciones y crear una única autoridad, una sola cabeza, una sola directriz, una sola política pública para el sector, era una demanda de todo el país, además de que lo que se provocaba a nivel de ineficiencia, de ineficacia, de dispendio de recursos, de no tener enfoque, porque yo me preguntaría, cuando viene un inversionista de fuera, uno local, ¿cuál es mi interlocutor? Es decir, ¿cuál es la cabeza al cual yo tengo que dirigirme para estos temas? Es decir, nadie que en su sano juicio, con recursos, iba a invertir dinero, primero en un sector sin una ley, ya tenemos la ley, y segundo, un sector que tenía que pasar por 8 incumbentes. Que no tenía reglas. Entonces, no había unas reglas definidas, entonces cada institución era una isla de poder, tenía una política y una política en su cabeza de lo que entendía que debía ser la solución del problema. Ya aquí ha cambiado todo y tú tienes una unificación, una integración. Por lo menos en papeles lo hemos cambiado ya. No, pero va a ser, yo creo que mis expectativas son amplias. No, la mía también. Porque, mira, primero se dio la voluntad política para aprobar esa ley. Yo felicito al presidente de la República al ser muy valiente promulgándola. Tú sabes que sectores importantes no querían que se promulgara, pero sobre todo él ha definido desde agosto para acá y en el periodo de campaña una voluntad política con proyectos e iniciativas pensando en esa ley. En el desarrollo del país. Y en el desarrollo del país. Entonces, cuando tú ves esos elementos, además que en el presupuesto del año pasado, nosotros aprobamos 5.780 millones para el sector transporte terrestre y seguridad, que no estaban en el presupuesto anterior, porque no solamente tener una ley, no es solamente definir una voluntad política que la está, sino que haya recursos para implementar lo que esa ley y lograr los objetivos que esa ley está apuntalando. Entonces yo creo que las cosas se van a ver. ¿Qué faltaría para completar? Y eso se va a lograr en un plazo prudente. La formación y la capacitación de los agentes, de los transportistas, de los ingenieros, de los profesionales. ¿Se está ya trabajando en eso? Sí, en todos los países. Inclusive la misma DGSEC, que era la MEI, ya está pasando por un proceso de formación de todos los agentes. En estos 4 meses nosotros hemos estado retroalimentados de muchas de las iniciativas que se han ido tomando para que cuando arranque se tenga el instituto con la suficiente movilidad para que no haya improvisación, sobre todo entendiendo que cuando tú agarras todas estas propiedades, todas estas bases de datos, por ejemplo, instituciones que tenían bases de datos de rutas, de informaciones de estudio, de oferta y demanda, información valiosa, pero que estaba dispersa. Entonces tú la unificas en una única ruta, tú vas a lograr cambiar. Por ejemplo, dentro de esa ley, dentro de ese plan ambicioso que abarca esa ley que tú te sentaste a diseñar y que gracias a Dios pues finalmente se aprobó, está el tema de ir sacando, eliminando esos carritos de concho que tanto perturban el tránsito en el país, y se comenzó con una limitación a la cantidad de pasajeros que van a trasladarse en un carrito de estos de concho. Los periodistas del equipo de prensa de Telecentro salieron a preguntarle qué opinan, y ellos hablan de que si le disminuyen la cantidad, pues tendrán que aumentar el precio. Quiero compartir contigo este trabajo periodístico para que entonces ver tu opinión. Adelante. Para estos conductores, los artículos de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, que limita el número de pasajeros, atenta contra sus bolsillos. Dicen que lo que ganan diariamente no es suficiente para mantener a sus familias. No estamos de acuerdo, porque es que lamentablemente, bueno, si aumentan el pasaje, claramente uno está de acuerdo, pero que uno no puede, ¿cómo te explico? Aceptar eso, porque es que entonces es pérdida para uno. Pero también soy de lo que digo, que somos muchos los que vivimos de este negocio, podemos decir. Y yo creo que el gobierno debe de ser un poco condescendiente con nosotros. Dicen que el gobierno debe entrar en acuerdos para regularizar esta situación. Hay que estar de acuerdo porque ellos son los que saben. Además, la regulación hay que hacerla como quiera. Lo único que ya cuando se establezcan 4 pasajeros, me imagino que el transporte subirá, o sea, y no le convendría a los usuarios.
Con la entrada en vigencia de dicha ley, desaparecerá la Autoridad Metropolitana de Transporte y entra en funcionamiento el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran. Para Noticias. Bueno, ya tú ves qué opinan los choferes. Ellos dicen que si se aumenta el pasaje, pues ellos estarían de acuerdo. Si no, ellos no van a aceptar eso. Mira, pero lo que pasa en la República Dominicana era que nunca había una ley de transporte. Esta es la primera ley de transporte. Al no haber una ley de transporte, los transportistas se hicieron dueños de las rutas, del sector, de los servicios, pero esto es un servicio público, de interés público, de orden público. Hay que poner al pasajero en el centro de la política política pública y claro. sobre todo entender que esa persona, el ciudadano de a pie, el que se moviliza, debe a un precio justo tener un servicio de transporte eficiente. ¿Y qué dijo la ley? Que la cantidad de pasajeros en el transporte público estará definido por lo que diga la matrícula. Es decir, no fue que nosotros le pusimos 4, 5, 10, 14, no, lo que diga la matrícula. Ahora, ¿qué dice la matrícula en una motocicleta? 2. El conductor y un pasajero detrás. En un vehículo tipo sedán, que esto es lo que utilizan el concho, porque la ley también apuesta a un transporte masivo, colectivo. Claro. Es decir, gradualmente estos tipos de transportes individuales y de poca plaza van a ir siendo desplazados por vehículos de mayor capacidad. Entiéndase de que el transporte masivo y colectivo da mayor seguridad, porque incluso a nivel de atracos, de violación, todo lo que tiene que ver con la seguridad, y eso es uno de los elementos importantes de la movilidad, se pueden garantizar mejor en el transporte masivo y colectivo. Entonces, esta ley dice, en el caso de los vehículos de 4 puertas, dice 5 personas, el conductor, 1 al lado y 3 detrás. Si tú te vas, por ejemplo, a la famosa guagua Gusano, que utiliza, por ejemplo, la Onza, esa matrícula te dice, uno, por ejemplo, 2576. ¿Qué dice eso? El conductor, 25 sentado y 76 parados. De pie. Y vienen diseñadas para diseñado para esa capacidad de carga. Tú te montas en un ascensor, ¿y qué dice el ascensor? 8 personas. 8, 6. O tantas libras. Tantos kilogramos. Pero si te montas en un vagón del metro Lo o del propio. teleférico, te dice cuánta cantidad van sentadas y cuántas van paradas. Entonces, lo que pasa es que no había un marco jurídico para que los agentes de la DGC salieran a las calles a fiscalizar y garantizar el servicio, sobre todo pensando en el usuario. Estarán esos Ahora sí hay un inspectores. marco jurídico y ya entonces tienen los agentes que salir a fiscalizar el transporte público. No tenían una herramienta para esto. Todavía finalmente, ¿cómo lograr la transformación en el aparato burocrático que va a dirigir el Intran? Si el presidente de la República dijo, no quiero que cancelen a nadie, qué bueno, desde el punto de vista humano eso está perfecto, pero hay instituciones que tenían una nómina súper aburtada, con gente que no hacía prácticamente nada, entonces la gente seguirá allí vegetando, parasitando, sin darle ningún tipo de servicio al gobierno. Entonces, ¿cómo lograr todas estas transformaciones, todos estos mandatos de la ley que tú fuiste el propulsor, con las mismas cabezas? ¿Cómo lograr eso? Mira, lo primero es que hay que entender que debe haber un cambio de mentalidad, aunque sea la misma cabeza. Entonces, lograr ese cambio de cultura en la mentalidad pública es un poco difícil. Yo lo logré, modestia aparte, no me gusta hablar a nivel particular, cuando estuvimos en tránsito. Tuvimos los 2 primeros años. 6 años. Tuvimos los 2 primeros años mucha resistencia al cambio, pero se va a dar y se debe dar. Y lo siguiente es que la ley establece muy claramente que todo lo que son las nóminas, las bases de datos, las propiedades, las obligaciones, las deudas de las instituciones que desaparecen pasan al control del Intran. Ahora, ¿qué debe hacer el gobierno a través del Ministerio de Administración Pública y la Dirección Ejecutiva del Intran? Ir formando a todos esos empleados, como tú bien dices, porque ahora es que se va a necesitar gente, Pedro. Ahora es que se va a necesitar, con una ley de movilidad, con planes estratégicos de seguridad vial, con una apuesta al transporte público masivo, con funciones específicas definidas, 42 atribuciones que va a tener el Intran. La apuesta debe ser a un cambio de cultura en la empleomanía, es decir, esa curva de aprendizaje del sector anterior, tradicional, que estaba ante el Intran, debe moverse hacia la nueva realidad y eso se logra en un tiempo que puede ser prudente. Es un poco difícil, siempre va a haber resistencia al cambio. Hay un tema que dice que la gente prefiere mantener su estatus, ya sea si está parado o está moviéndose, pero prefiere mantenerlo. Yo creo que eso se va a lograr y que en definitiva se van a utilizar las mejores capacidades, las mejores destrezas de muchos profesionales buenos que hay en la DGTT, en la OTTT, en el FONDE, en el CAR y en la Caja de Pensión, en beneficio del sector, porque vuelvo y te repito, ahora es que se va a necesitar recursos humanos, sobre todo,
y aparte de los recursos financieros Y voluntades. presupuestarios, y voluntades para ese cambio. Tobías, muchísimas gracias. Gracias a Se nos ti fue el por tiempo. invitarme de nuevo. Usted siempre bienvenido a este programa. Ya estamos casi haciéndole una sección acá. Gracias, Tobías Crespo, por conversar con nosotros. Gracias a ustedes, mis amables y queridos televidentes. La cita es mañana. Ulises Jiménez, Pedro Jiménez y la bella Liselot Núñez. Estaremos aquí a las 6 de la mañana por Telecentro. Feliz resto del día.